¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en esa arquitectura invisible que sostiene toda nuestra sociedad? Y no hablo de edificios ni puentes, sino de un conjunto de reglas que definen todo, desde un contrato hasta nuestro estado civil. Hoy, justamente, vamos a abrir ese manual de instrucciones, el Código Civil, para descifrar juntos las reglas que nos rigen. Es que es una pregunta clave, ¿no? Usamos la palabra ley todos los días, pero ¿qué la define en realidad? ¿Qué la convierte en algo más que una simple sugerencia? Bueno, para entenderlo, la respuesta está en el propio código que organiza nuestro día a día. Vamos a lo básico, al diseño fundamental. Y es que el mismísimo Código Civil nos da una definición que es súper clara y la verdad muy poderosa. Ahí lo tenemos. Simple, pero increíblemente potente. No es solo un texto, es la voluntad soberana hecha acción, y su función se resume en 3 cosas clave. Mandar, como cuando nos dice que hay que pagar impuestos, prohibir, como robar, o permitir, como firmar un contrato. O sea, es básicamente el ADN de nuestra sociedad. Ojo, porque este es un punto crucial. Muchas sociedades se basaron por siglos en la costumbre, en el así es como siempre se han hecho las cosas, pero el Código Civil pone las cosas en orden, establece una jerarquía estricta. La ley escrita es la autoridad máxima. La costumbre solo va a tener peso legal si una ley específica le da ese poder. Así de claro. Entonces, ya tenemos el texto escrito. Pero, a ver, ¿cómo pasa de ser un simple papel a una regla que todos, absolutamente todos, tenemos que cumplir? El proceso es sorprendentemente metódico. Es una pregunta súper práctica, ¿cierto? Porque no es algo inmediato. Existe un proceso oficial, una especie de ceremonia de lanzamiento, que es la que le da a la ley su poder real y definitivo. Miren, este es el recorrido. Primero, la promulgación, que es como la firma final, el sello de aprobación. Luego, y esto es clave, se publica en el registro oficial. Pensemos en esto como el día del estreno, el lanzamiento oficial. A partir de ese momento, la ley entra en vigencia y según el artículo 6, se da por hecho que todo el mundo la conoce. El yo no sabía deja de ser una excusa válida. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Las leyes cambian, se modernizan. Es lógico. Pero ¿qué pasa con todo lo que se hizo bajo las reglas antiguas? ¿Qué sucede cuando una ley nueva choca de frente con una vieja? Este es el gran dilema. Imaginen que estamos en un juego de mesa y a mitad de la partida, ¡pum!, cambian las reglas. ¿Afecta eso a las jugadas que ya se hicieron? El sistema legal, por suerte, tiene una respuesta muy clara para esto. Esta es la regla de oro. La ley siempre mira hacia el futuro, nunca hacia el pasado. ¿No se puede cambiar una regla y aplicarla a lo que ya pasó? Este principio, que se llama irretroactividad, nos da seguridad y estabilidad. A ver, veamos cómo funciona en la vida real. Un ejemplo perfecto es este. Si alguien se casó bajo una ley anterior, ese matrimonio sigue siendo válido. El estado civil que se adquirió se respeta. Punto. Ahora, si una nueva ley cambia, por ejemplo, los derechos de herencia entre esposos, esa nueva regla se aplica desde que entra en vigencia hacia adelante. Se respeta el hecho, pero sus consecuencias futuras se adaptan. Y esto es brillante para la economía y para la vida en general. Imaginen firmar un préstamo y que al día siguiente una ley cambie las tasas de interés para atrás. Sería un caos. Por eso, el contrato se congela en el tiempo. Se rige por las reglas del juego que estaban vigentes el día en que se cerró el trato. Pero, ojo, que aquí vemos una lógica distinta, y es súper interesante. El testamento es solo una declaración de voluntad. El momento legal clave, el que lo activa todo, es el fallecimiento. Por lo tanto, las reglas que se usan para la herencia son las que están vigentes en ese preciso instante, sin importar si el testamento se escribió hace 20 años bajo otras leyes completamente diferentes. Ok, ya vimos cómo funciona la ley en el tiempo. Ahora, vamos a ver cómo funciona en el espacio, a quién se le aplica la ley y, sobre todo, hasta dónde llega su poder. La regla principal es bastante directa, es territorial. Si una persona está dentro de las fronteras del país, se le aplican las leyes de ese país. Y ya, no importa la nacionalidad ni si está de paso, es un principio de soberanía.
Pero aquí viene la excepción que demuestra que la ley puede tener brazos largos. Un ciudadano que está en el extranjero para temas muy personales como su estado civil o sus relaciones de familia sigue atado a las leyes de su patria. Es como si la ley lo siguiera más allá de las fronteras. Y con la propiedad, la regla es todavía más simple. La ubicación manda. Un terreno, una casa, lo que sea que esté situado en el país, se rige por las leyes de ese país. No importa si el dueño vive al otro lado del mundo y firmó el contrato allá. Bueno, pero seamos sinceros, las leyes no siempre son súper claras. A veces el lenguaje puede ser ambiguo. Entonces, ¿cómo se hace para descifrar la verdadera intención de una regla? Porque claro, el sistema no se puede paralizar. Cuando hay un vacío o una confusión, los jueces tienen un kit de herramientas, un protocolo para encontrar el significado correcto y poder hacer justicia. El artículo 18 es básicamente ese manual de interpretación. Nos dice que hay que empezar por lo más lógico, el sentido natural de las palabras. Después, hay que mirar el panorama completo, ver cómo esa pieza encaja en el gran rompecabezas de la ley. Si eso no alcanza, se busca el espíritu de la ley, o sea, la intención original del legislador, y ya como último recurso, se acude a los grandes principios universales de la justicia. Y después de todo este viaje, llegamos a uno de los principios más profundos, y yo diría, más liberadores de todo el sistema. Si la ley no lo prohíbe de forma explícita, entonces está permitido. Esto no es solo una regla legal, es en el fondo la base de la libertad individual. Y así, de repente, la ley deja de ser solo un montón de restricciones y se revela como lo que es: un sistema operativo, un lenguaje diseñado para crear orden y, sobre todo, predictibilidad. Entender sus principios básicos nos permite ver la lógica que le da forma a nuestro mundo de una manera completamente nueva.